Continuamos ahora con una vitamina sobre Ampere. Ampere es la otra alternativa que tenemos para calcular campo magnético. Nos encontramos dentro del tema de fuentes. ¿Vale? Este tema es fuentes de campo magnético, y Ampere es una manera de calcular campos magnéticos. ¿Vale? Simplemente eso. Con Ampere tenemos realmente la siguiente relación, que es la más conocida, ¿no? Que es esta de aquí. Esta de aquí vamos a parar un segundo para entender exactamente pues qué ingredientes tiene, ¿no? o qué conlleva toda esta relación de aquí. Bien, lo primero de todo es entender pues qué significa todas estas cosas. Aquí tenemos por un lado el campo y por otro lado una corriente, ¿no? Primero de todo vamos a entender qué es exactamente todo este término de aquí a la izquierda. ¿Vale? Este término de aquí se conoce, ¿vale? O normalmente en matemáticas se conoce como la circulación. ¿Vale? Este término de aquí se llama circulación de un campo vectorial. Esto de aquí se llama circulación, ¿vale? De un campo vectorial. En nuestro caso, nuestro campo vectorial es el campo magnético. ¿Bien? Todo ello a lo largo de una curva C. Y en el fondo, esta circulación, se llama así, ¿no? De esta circulación, no es más que una manera de medir, como una especie de resumen, una manera de medir cómo ha ido variando el campo magnético a lo largo de una curva, ¿vale? Si la curva, por ejemplo, es recta, pues la manera máxima que podemos encontrar es que ese campo vectorial se adapte perfectamente a esa curva recta. Y en el caso del campo magnético, bien, como podemos ver en este dibujo, en el caso del campo magnético, cuando tenemos por ejemplo, una barra de infinita, como es esta que estamos representando aquí, que está en blanco, el campo magnético suele ir, es así, va en círculos o va rodeando de forma circular esta fuente, ¿no? Esta fuente de campo magnético que tiene una corriente. Esta barra de aquí lo que está provocando es un campo magnético que rodea a esa barra. ¿Bien? Con lo cual, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? A medida que nos alejamos de esa barra, la intensidad se va alejando, pero no la manera en la cual va girando alrededor de esa barra. Es decir, si yo quiero ver pues cómo varía el campo magnético en concreto en una recta, ¿vale? Pues me va a salir como un valor muy bajo, me va a parecer siempre 0. Sin embargo, si lo que cogemos es una curva circular, bien, pues entonces lo que sí que nos va a pasar es que esa circulación es máxima. Es decir, lo que vamos a ver es cómo va variando el campo a lo largo de un contorno, a lo largo de una curva. Bien. Y esto sirve para calcular el campo magnético, es decir, Ampere es una manera de calcular campo magnético. Y en el fondo, lo que nos está diciendo esta relación es que trasladamos la dificultad de calcular un campo magnético a la dificultad de calcular qué corrientes estamos encerrando en las curvas que estamos escogiendo. Es decir, trasladamos la dificultad de calcular este campo magnético en ver cuánta corriente I atraviesa la superficie, y ahí está uno de los matices, la superficie encerrada por la curva C. Bien, este es el matiz. Nosotros queremos calcular campo magnético, que es el B, y lo hacemos de esta manera. Y en el fondo, en vez de estar calculando el campo magnético, lo que tenemos que ver es cuánta corriente está atravesando pues todas estas curvas, ¿no? que vamos a ir escogiendo. Esto lo que hace es facilitar un montón el cálculo, ¿vale? Pero lo facilita solo en dos determinados
dos determinados casos. Esto solamente se puede utilizar en dos ocasiones. O bien cuando tenemos cables infinitos, bien, o bien cuando tenemos cilindros, ambos de ellos infinitos en longitud. ¿Vale? Para todo lo demás, Biot y Savart. Bien, Biot y Savart, como vimos en la vitamina correspondiente, servía para calcular el campo en cualquier circunstancia. Bien, y nosotros podemos usar Biot y Savart para calcular para cables infinitos y para cilindros infinitos, podemos usar Biot y Savart sin problema, pero esta manera de trabajar va a ser infinitamente más fácil y más sencilla. ¿Bien? Con lo cual, siempre que veamos un cable de este estilo, ¿vale? Un cable que consideramos infinitamente largo, que no les están dando ningún tipo de longitud, ¿vale? En este caso usaremos la ley de Ampère, ¿vale? También lo usaremos para ver qué sucede en el interior de un cable. ¿Vale? Esa es la otra alternativa donde podemos usar esto de aquí. ¿Bien? En cables que son infinitos, ¿vale? O en cables, ¿vale? Y dentro de esos cables pues podemos ver también dentro, ¿no? Con Biot y Savart solamente podíamos realmente calcular un punto. ¿Bien? Con Biot y Savart solamente podíamos, recordar, calcular un punto aquí del campo. Podemos elegir un punto y decir pues cuánto campo hay en ese punto en concreto. ¿Bien? Pero para Ampère, y esa es otra de las grandes diferencias, lo que podemos calcular, de hecho lo que calculamos es una región. Es decir, calculamos el campo magnético no en un punto, campo B, no en un punto, sino en una región. Bien, y eso es una ventaja, eso es una gran ventaja, porque de esa manera podemos ver si el campo si el campo evoluciona, si el campo varía, si el campo se hace pues más o menos intenso. Es decir, podemos entender cómo ese campo es a lo largo de una línea o bien de una región, sin tener que estar calculando todos los puntos de esa región. Bien, eso es una ventaja, ¿vale? Ya veremos todo esto cómo se utiliza. Bien, con lo cual, el problema consiste en eso, en vez de calcular el campo magnético y ver, pues bueno, tener integrales pues muy complejas, lo que tenemos es una integral muy sencilla que digamos que traslada la dificultad no en esa integral, sino en cómo calcular la corriente encerrada por una determinada curva. De hecho, el primer paso que damos, es decir, la manera de resolver esta integral, es siempre la misma. La manera de resolver esa integral es siempre igual, ¿vale? Siempre escogeremos una circunferencia de radio r minúscula, ¿vale? Como luego veremos ahora en los ejemplos. Eso significa que nuestra integral circular, eso significa que nuestro campo es completamente siempre paralelo, ¿no? a ese diferencial de L, ¿vale? Eso es lo que realmente está pasando aquí, ¿vale? Que al final estamos cogiendo una circunferencia que lo que permite es que el campo y esa circunferencia vayan siempre en la misma dirección en todo punto. ¿Bien? Y esto al final lo que consiste es que como en esa superficie va a ser siempre el campo constante, ¿vale? Siempre podemos sacarlo fuera y al final tendremos aquí esto de aquí, que es el campo por esa longitud, la longitud de la curva que estamos escogiendo. Bien, grosso modo, lo que hemos hecho, realmente todo este proceso que hemos hecho hasta aquí, bien, se puede resumir o se puede visualizar de la siguiente manera. Tenemos una curva C, bien, que es esta de aquí, ¿vale? Es una curva C que es cerrada. Bien. Esa curva C, al final lo que va midiendo es cómo el campo en cada punto, ¿vale? Cómo se enfrenta este campo a los diferentes diferenciales de longitud. Pero es que resulta que por cada elemento
por cada punto, los diferenciales de longitud, ¿vale?, siempre van en la misma dirección. Y esto es fruto de que el campo, como hemos visto antes en la imagen anterior, el campo siempre va a estar rodeando a la fuente que lo crea en este caso, ¿vale? En este caso, que son cables y cilindros infinitos y rectilíneos. ¿Bien? ¿Vale? Con lo cual, esto es el campo, y pues el vector diferencial de L pues también va a ir siempre en esa dirección, siempre va a ser tangente a la curva. Dentro de esto tenemos nuestra corriente I, ¿vale? Y lo que nos estaba diciendo antes es: calcúlame esa circulación al final siempre va a ser B por 2πr, y eso sí, dime cuánta corriente encierras, ya no en esa curva, ¿vale?, sino cuánta corriente atraviesa esta superficie encerrada por esa curva C, ¿vale? Por lo cual aquí estamos combinando, fijaros que estamos combinando palabras como superficie con curvas. Las curvas son contornos y las superficies pues son esas áreas que están encerradas por esos contornos. Bien, yo lo que tengo que mirar es que la corriente, ver qué superficie atraviesa, y el campo tengo que ver qué curva recorre. Bien, pues para eso he hecho este siguiente ejercicio, en el cual tenemos todas las posibilidades que podemos ver en Ampere desde el punto de vista de ver el zoom, ¿vale?, ver el zoom que hay dentro de un cable. Estamos haciendo ahora zoom en el interior de un cable, ¿vale?, que siempre podemos preguntarnos pues cómo es el campo en todas las regiones. ¿Bien? Después veremos cómo interpretar o cómo digamos, deducir la expresión de campo magnético para un cable, ¿no? Un cable o un cilindro infinito, siempre fuera, ¿no?, de ese, siempre fuera, ¿no?, o en un radio alejado, ¿no?, del cilindro o del cable. En estas 4 posibilidades lo que tenemos es lo siguiente: o bien tenemos algo que es macizo, ¿vale?, que es esto de aquí, esto significa que esto es macizo, ¿vale?, esto también es macizo, o algo que es hueco, ¿vale?, esto en el fondo representa que es hueco, ¿vale?, esto también de aquí es hueco. Significa que dentro no hay nada en absoluto, está vacío. Con lo cual, lo que podemos hacer aquí es combinar diferentes capas. Este mismo ejercicio lo hicimos para Gauss y vimos que había un montón más de posibilidades. Con Ampere no hay tantas posibilidades. De hecho, no puede haber esto mismo y con esferas, ¿no? Con esferas no tiene sentido. Esto siempre son... Bueno, no lo voy a pintar, no lo voy a hacer para que se quede pintado, pero esto en el fondo es un cilindro, ¿vale? Esto es el corte, ¿vale? Eso sí que lo voy a poner. Este es el corte transversal, ¿vale?, de un corte de un cilindro. ¿Bien? Vale, pues vamos a ver cómo calculamos el campo magnético en todas y cada una de estas regiones. Bien. Voy a empezar por la parte más fácil, que es esta zona de aquí abajo a la derecha. Bien, entonces, lo primero de todo es dividirlo esto en regiones. Está claro que podemos asumir que esta región esto es radio 1, ¿vale?, que esto es radio 2 y que esto es radio 3. Muy bien, pues vamos a ver cómo calculamos. El ejercicio es cómo calcular el campo magnético en todas las regiones. ¿Cómo calculamos el campo magnético en todas las regiones? Pues bien, primero de todo, la primera región. Siempre empezamos de dentro a fuera, perdón. Y esto es muy paralelo a cómo se hacía en Gauss. Bien. Para esto, ¿vale?, pues nada, simplemente utilizamos la ley de Ampere que hemos visto antes. Hacemos esa circulación, ¿vale? Todo esto al final va a ser igual a través de una curva C. Eso sí, cogemos una curva C aquí, ¿vale? La curva C la vamos a escoger en una zona menor que R1, ¿vale? Con lo cual, esta curva siempre va a tener radio R, ¿vale? Siempre va a tener un radio R, ¿vale? Y esta va a ser la curva con la cual calculamos Ampere. Todo esto va a ser igual a mu sub 0, bien, por una corriente encerrada.
En el caso de que sea hueco, ¿vale? Si es hueco, pues no hay nada realmente encerrado, ahí no hay ninguna corriente encerrada. Si es hueco, el interior, ¿vale? La corriente encerrada es cero, ¿vale? Y ya me da igual cómo sea pues esta circulación, el cálculo de esa circulación. En el fondo con esto, ¿vale? Lo que decimos al final es que el campo, por lo tanto, es cero. ¿Vale? Esto aprenderlo. Si es hueco el interior, la corriente encerrada es cero y por lo tanto, ¿vale? Por lo tanto, el campo magnético es cero. B es 0 para R menor que R1. Muy bien, pues fijaos que con esto ya tendríamos este primer resultado. Vamos ahora con la región R, la región entre R1 y R2. ¿Vale? Una cosa que creo que no he dicho, ¿vale? Pero en el dibujo sí que se ve, es que hay dos tipos, normalmente aquí hay dos tipos de corriente. Hay una corriente entrante y una corriente saliente. Es decir, por este cable, ¿vale? En este caso por este cable de aquí, va una corriente entrante, ¿vale? Que al final no le queda otra que ir por todo ese contorno, ¿no? Circula sin problema. Al final sería como una distribución superficial de corriente, pero en el fondo por aquí van I amperios. Y normalmente en estos ejercicios esa corriente vuelve por el otro conductor, ¿vale? Y todo esto de aquí son conductores macizos. Esto es un conductor hueco y esto es un conductor macizo. En los otros ejemplos veremos también que la corriente pues va, ¿vale? Va y viene por las diferentes superficies. En el caso de que sea macizo, pues irá uniformemente distribuido por todo el digamos, el material, ¿no? El conductor. Muy bien. Vale, pues ya tenemos esto. Si R1 menor que R, en la región entre R1 y R2, aquí volvemos a calcular esa circulación. ¿Bien? En este caso ya estamos en una zona, ¿vale? Estamos aquí, estamos en esta otra superficie, ¿vale? Esta es para la zona R1 menor que R menor que R2. La corriente encerrada en todo este contorno, al final, es la corriente que había aquí dentro, ¿vale? Que en el fondo es cero, ¿vale? Esta corriente de aquí, ¿vale? Que esta es la I, y la corriente que haya en este hueco de aquí, que es cero. Con lo cual, la corriente que ahora estoy encerrando, es I. ¿Bien? Pues muy bien, con esto, fijaros que ya podríamos hacer haríamos la circulación, que siempre hay que hacer los mismos pasos, ¿vale? A través de C. Esto al final va a ser a través de C, B diferencial de L. Y esto al final va a ser que B sale fuera del campo, fuera de esta integral. Y esto queda B 2pi R. Y esto es igual a mu sub 0 por I, ¿vale? En este sentido, lo que he puesto aquí ya es esta conclusión que tenía de antes. ¿Vale? Eso es lo que ya he puesto aquí. Genial, pues solo queda despejar el campo magnético. El campo magnético es mu sub 0i 2pi r para la región entre R1, R,
R2. Es decir, es un campo magnético que varía con el radio, a mayor radio menos campo, a menor radio más campo, es decir, cuanto más me alejo de este conductor hueco, menos campo veo. Bien, y después, ¿vale? Esto es el corte de un cilindro, esto lo voy a poner aquí ya en un poquito más marcado. Genial. Y después me quedaría la última región. La última región es para R mayor que R2. Para R mayor que R2, vuelvo a hacer lo mismo de siempre, que es B diferencial de L, C igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Pero es que ahora es muy curioso porque ahora estoy en la superficie, ahora estoy en esta región de aquí. ¿Vale? Que esto es para R mayor que R2. Ahora estoy en esa región de ahí. Y en esa región estoy encerrando dos corrientes. Estoy encerrando la corriente que iba por aquí, que era entrante, y la corriente que va por aquí, que es saliente. Aunque esto de aquí sea más pequeño, ¿vale? En longitud, en todo lo que queráis, ¿vale? En área, esto es más pequeño que esto de aquí. ¿Vale? Lo que me están diciendo es que por este cable, por aquí circulan I-amperios que entran y por aquí circulan I-amperios que salen. ¿Vale? Si ocupa más o menos superficie, eso ahora a mí no me importa. ¿Bien? Y esa corriente es la misma. Es decir, que la corriente encerrada en esta región es la corriente de dentro menos la corriente de fuera. Esta corriente de aquí es la corriente que hay en R igual a R1, ¿vale? Y la otra corriente, esta de aquí, es la corriente que hay en R igual a R2. Pero, como son la misma, pero de distinto signo, porque una entra y otra sale, al final se cancelan y por tanto la corriente encerrada al final aquí es 0. Y eso vuelve a implicar que el campo magnético, por lo tanto, es 0 para R mayor que R2. Bien, y esto al final tiene mucho sentido porque lo que nos está diciendo todo esto es que en un cable que tiene una zona interior por la que va la corriente y el otro extremo, ¿no? Que al final es por donde vuelve la corriente, ¿no? Si ese otro extremo rodea o protege, ¿no? O al final sí, rodea al digamos, conductor interior, lo que pasa es que nada de campo sale de aquí. Es decir, todo el campo queda confinado en esta zona de aquí, ¿vale? Y esto es genial, porque esto permite construir transmisores perfectos. Por eso nuestros cables hoy en día, los coaxiales, que esto es un cable coaxial, se usan tanto en transmisión de señales de antenas, de televisión, etc. ¿Por qué? Porque confinan todo el campo magnético, que al final es toda la señal, entre el radio 1 y el radio 2 y no permiten que salga nada al exterior y que no entre nada tampoco. Es decir, que no permiten que haya fluctuaciones de campo magnético hacia el interior, que eso está muy bien. Y con esto ya hemos visto cómo es el primer ejercicio, que es el más sencillo de todos. Dos conductores huecos concéntricos. Lo que hemos ido haciendo es, al igual que en Gauss, calculando estas circunferencias. Estos no son superficies, estos son curvas C. Muy bien, pues vamos a irlo complicando un poco más. Vamos ahora a ir al lado izquierdo, ¿vale? En este lado izquierdo ahora tendremos nuestro
conductor hueco dentro, ¿vale? Es decir, tendremos lo mismo que teníamos antes, pero fuera ya tenemos un conductor macizo, que aparte tiene un ancho, ¿no? Porque al final tiene mínimo, va desde R2 hasta R3. ¿Vale? Pues vamos a ver qué sucedería en este caso en concreto. Pues hacemos lo mismo. Primero empezamos con R menor que R1 y esto de verdad ahora va a ser exactamente igual. Exactamente igual porque me da igual lo que haya rodeando esto. Yo estoy mirando la primera región, que es R menor que R1. Bien, aquí nada, aplicamos lo mismo que hemos hecho antes. En este caso, esa circulación del campo magnético a través de una curva C, la misma, una curva C de radio R, cerrada, esto va a ser mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Vale? Pero, al estar hueco, la corriente encerrada no existe, es cero. ¿Vale? Y esto al final implica que B pues es 0, ¿vale? para la región entre R es menor que R1. Esto está perfecto así. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente región, que es R1 mayor que R1 menor que R2. Fantástico. ¿Vale? En este caso, volvemos a tener algo muy parecido a lo que hemos visto antes. Tenemos la circulación C y tenemos que es mu sub 0 y encerrada. ¿Vale? Donde la I encerrada ahora sí no es 0, sino que es la I que hemos visto antes. ¿Vale? En este caso igual aquí tenemos una corriente I que entra, aquí tenemos una I que sale, es la misma I. ¿Bien? Con lo cual aquí ya sí que podemos calcular esa circulación, vemos cuánto vale y vemos cuánto puede ser ese campo magnético. ¿Bien? Nada, hacemos lo de siempre, B diferencial de L, ¿vale? Esto va a ser siempre igual, ¿vale? Para los ejemplos que vamos a ver en esta asignatura. C diferencial de L. Y esto es B 2 pi R. Todo esto al final va a ser mu sub 0 por la corriente. Y de nuevo volvemos a tener la misma expresión, que es mu sub 0i 2 pi R, ¿vale? Para la región R1 menor que R menor que R2. Muy bien, pues todo esto por ahora es ya igual, es realmente igual. La región R menor que R1, la región R1 entre 1 y R2 es realmente la misma. ¿Bien? En todos estos puntos, ¿vale? No lo he ido poniendo a propósito, pero yo creo que va a ser bueno que lo pongamos. Hay que ir poniendo las unidades. Pensaba ponerlo luego al final del todo. ¿Vale? Hay que ir diciendo siempre que estos son teslas, ¿vale? Que estos son teslas. ¿Vale? Pensaba decir luego todo al final, decir que todos los campos al final llevan teslas para no ponerlo aquí, pero me quedo mucho más tranquilo si lo voy escribiendo a medida que voy avanzando. Y ahora ya nos enfrentamos a algo un poquito más nuevo, que es el conductor. ¿Qué sucede en este conductor? ¿Vale? Muy bien, vamos a ver qué sucede en este conductor de aquí. Bien. En este conductor lo que tenemos es una curva, como hemos visto antes, que es esta de aquí. Es una curva normal que va entre R2, ¿vale?
entre R2 y R3. En este caso pongo aquí R mayor que R2, pero es el ejemplo de antes. Esta curva va entre R2 menor que R menor que R3. ¿Vale? R mayor que R2 menor que R3. Bien, vamos a escribir la ecuación primero y vamos a ver qué cosas necesitamos. ¿Vale? Tenemos que la circulación, como siempre, ¿vale? Esto es siempre igual. La circulación C es mu sub 0 por la I encerrada. ¿Vale? Y ahora sí se empieza un poco a complicar, ¿no? ¿Cuál es realmente ahora esa corriente encerrada? Es decir, ¿cuánta corriente estoy encerrando aquí? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Para eso tenemos que ver cuánta corriente hay desde esta curva hacia adentro, ¿vale? Hacia adentro, hasta el centro. Vamos a ver cuánta corriente hay ahí, ¿vale? Lo que está claro es que tendremos que esa corriente será la corriente interior, ¿vale? Esa corriente interior nadie nos la quita, siendo positivo el sentido que entra, ¿vale? Es decir, considero positivo que la corriente entra ¿vale? Va por ese cable, entra en el sentido del papel. Ahora bien, encierro además un poco de corriente aquí, ¿no? Al final estoy encerrando aquí parte de la corriente, ¿no? Esto por aquí van coulombios, es decir, por aquí va yendo corriente, ¿no? Por esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, estoy teniendo en cuenta que aquí hay también una corriente encerrada. Esa corriente que está encerrada va a tener un sentido que sale, es decir, va a tener un sentido opuesto, a la corriente de dentro, ¿vale? Con lo cual voy a tener un menos ahí. Y aquí voy a tener una corriente que la voy a llamar en la región R2 menor que R3, ¿vale? Ahora estoy siendo muy explícito, pero no hace falta luego poner toda esta nomenclatura. Bien. Solo recordar que es menos porque ambas corrientes tienen sentidos opuestos. ¿Vale? Simplemente eso. Y ahora bien, vamos a pensar un poco, ¿vale? Vamos a pensar que en la región, ¿vale? En esta región de aquí, ¿vale? En toda esta región de aquí, imaginar que esto al final, yo estoy pintando un cuadrante, pero en el fondo esto es un círculo entero, ¿vale? En esta sección de aquí, por todo esto, lo que está circulando por ahí es una corriente total. Es decir, por ahí circula toda la corriente, ¿vale? Eso es toda la corriente atraviesa un área, ¿vale? Atraviesa una superficie. Porque hablamos de superficies, estamos hablando ya siempre de curvas. Pues porque inicialmente hablábamos de eso, la corriente encerrada se define como cuánta corriente atraviesa la superficie encerrada por la curva C, ¿vale? Pues vamos a ver primero cuánta superficie es toda esta zona de aquí, ¿vale? Y esto es realmente lo más complejo del ejercicio, ¿vale? Y por eso estoy empezando por aquí. Y es tan complejo que es algo que se va a repetir siempre igual. El área de una corona circular es pi por el radio mayor menos el radio menor. Si no os acordáis de esto, bueno, disculpad porque la nomenclatura sería 3 y 2. Esto sería 3, concretamente en este problema, 3 y 2. Vale. ¿Por qué es esto? Pues bien, pi por r al cuadrado al final es el área de un círculo. Pi por r al cuadrado es el área de un círculo.
Si a ese área yo le quito un área interior, ¿vale? Si yo le elimino ese área, al final lo que me está quedando es el área este que está menos sombreada. De ahí viene pues que el área de una corona circular tenga esta relación. Simplemente eso, ¿vale? Si toda la corriente atraviesa pi por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, al final lo que yo estoy viendo es que la corriente que yo estoy encerrando, esa IR2, ¿vale? La corriente que había en esta zona de aquí, esta corriente está atravesando una región que es pi, el radio exterior es R minúscula, menos el radio interior, que sigue siendo el mismo, R2, 2. ¿Por qué es R minúscula? Pues porque es una superficie que está definida por una curva y la curva tiene radio R, ¿vale? No hay que olvidar que ese radio R es el radio que va desde el centro, ¿vale? Hasta esta curva de aquí. Ese radio siempre es R. Lo que pasa es que si me muevo en esta región, el radio estará aquí. Si me muevo en esta región, el radio estará, ¿vale? Por esta zona de aquí. Si me muevo en esta región, el radio, ese R minúscula, estará aquí. Bien. Con lo cual, cogiendo cualquier radio, el área de esta zona de aquí es pi por el radio de fuera, que es R minúscula, menos el radio de fuera, menos el radio interior. ¿Vale? Sigue siendo ese de ahí. Y de aquí, lo que obtengo al final es la corriente que atraviesa la zona R2 menor que R, menor que R3. ¿Vale? Y esto es siempre igual para una corona maciza. Al final, uno de los ejemplos que siempre tendremos es, una de las posibilidades es esa corona maciza. Y esto es algo que se va a repetir siempre igual. Y si se va a repetir siempre igual, conviene saber cómo interpretarlo, cómo usarlo, porque nos va a salvar probablemente de muchos problemas. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Con esto lo que hacemos es esa regla de 3, es decir, esta corriente al final va a ser la corriente total por pi r cuadrado menos r2 al cuadrado, pi r3 al cuadrado menos r2 al cuadrado. ¿Vale? Y esta relación de aquí es ni más ni menos que S I entre R2, es decir, esa corriente que va en la zona esta que tengo aquí rayada, ¿vale? Pero esto al final había que quitárselo a la I, ¿vale? No hay que olvidar que esto había que sustituirlo aquí, es decir, que la corriente encerrada seguía siendo I menos, y ahora sí todo esto, menos I, ¿vale? Recuerdo que los pis se nos van a ir. Será R2 menos R2, 2 y R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, ¿vale? Y toda esta expresión que son amperios, esa es la corriente encerrada cuando tengo ya elementos macizos. Cuando tengo elementos macizos aparecen estos términos de aquí, ¿vale? Pero es que no he acabado aún, me queda por ahora calcular luego pues el campo, ¿vale? Todo esto era porque queremos calcular un campo magnético. Es decir, en esta región tenemos B, diferencial de L, ¿vale? Todo eso es igual, ¿vale? Todo eso lo repetimos de manera igual. B, diferencial de L, C, B, diferencial de L, C, y esto es B 2 pi R. Y todo eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y la corriente encerrada es esto de aquí. Y voy a sacar factor común a I. Y esto es 1 menos todo eso, R cuadrado menos R2 al cuadrado, R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado. ¿Vale?
Y todo esto al final, encima, se puede simplificar aún más. Que esto es mu sub 0 y vale, todo esto ya lo simplifico. Esto es R3 al cuadrado aquí, menos R2 al cuadrado. ¿Vale? Esto pasaría a ir y sería al final R3 al cuadrado menos R al cuadrado. ¿Vale? Y ahora sí, de aquí ya podemos despejar B. B es mu sub 0 por I, 2 pi R. Bien. R cubo menos R cuadrado, R3, 2 menos R, 2, 2. ¿Vale? Todo esto en teslas. Y todo esto en la región R2 menos R menos R3. Pues bien, esto se va empezando a complicar, ¿verdad? Esto ya va tomando un poquito más de cuerpo, ¿vale? Genial, genial. ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que observar aquí realmente? ¿Vale? Lo que tenemos que observar aquí es que el campo varía, ¿vale? De una manera un poco rara. Es, por un lado, aquí hay 1 partido de R y por otro lado aquí hay un R cuadrado. ¿Vale? Entonces, digamos que hay un término que es este, que varía en la proporción 1 partido de R, ¿vale? Y después tenemos otro término, que es esto de aquí, que varía que es proporcional a R. ¿Por qué es proporcional a R? Porque tenemos R cuadrado partido de R. ¿Vale? Es decir, tenemos un término 1 partido de R menos R. ¿Vale? Con lo cual, esto hay que tener cuidado, ¿vale? Para calcular luego pues, posteriores cosas. Pero nos queda una región más, ¿vale? Nos queda una región más, que es la región para R mayor que R3. ¿Vale? Para R mayor que R3. Pero, para R mayor que R3, ¿vale? Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Para R mayor que R3, la corriente que tenemos encerrada, ¿vale? Es 0. Siempre va a ser 0 si tenemos estos esquemas, ¿vale? Porque al final tenemos una corriente que entra y una corriente que sale. Y aquí, ahora, lo importante es que esa corriente es 0, porque me da igual cómo se ha ido distribuyendo dentro de este trozo de cable, ¿no? Me da igual, en el fondo, cuando yo me pongo en esta zona de aquí, lo que miro es hacia adentro, miro hacia adentro, cuántas corrientes hay, ¿vale? Pues hay una corriente que entra y una corriente que sale, ¿vale? Porque al final yo estoy mirando el total. A mí el total es lo que me importa, es cuánta corriente hay ahí que esté saliendo. Pues está saliendo por aquí, por toda esta zona está saliendo I, ¿vale? Y como sale, es decir, va en sentido contrario al interior, pues es I menos I, ¿vale? Pues en este caso, nada, campo magnético es 0 teslas para R mayor que R3. Y con esto ya tendríamos, ahora sí, el campo en todas y cada una de las regiones. Todas y cada una de las regiones. Muy bien, nos quedan dos todavía. ¿Vale? Pero ahora sí que voy a ir quizá un poquito más rápido. Me voy a dejar para el final la de la izquierda, ¿vale? Y sí que voy a empezar a hacer este de aquí, ¿vale? Voy a borrar esto, que ya sabemos que es hueco. Y ya sabemos que aquí la corriente es saliente, ¿vale? Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar por la zona interior. ¿Vale? Por la zona interior tenemos la región R menor que R1. Vamos a ver qué pasa aquí. Porque ahora, antes teníamos el macizo fuera, ahora tenemos el conductor macizo dentro. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Vale? Pues aquí igual tenemos esta circulación de campo. ¿Vale? Un 0 por la corriente encerrada. Antes, en los dos ejemplos que hemos visto, como era hueco, la corriente encerrada era 0. Pero ahora es macizo. Significa que en esta zona de aquí, ¿qué es lo que estoy encerrando?
¿vale? Ahí hay una corriente, ¿vale? Esa corriente la tengo que calcular. ¿Y esa cómo se calcularía? Pues de igual manera que he calculado la corriente en el conductor anterior. Es decir, la corriente total, que es una I, se corresponde con el área total de la superficie, pero en este caso es un poquito más simple, porque el área de la superficie es un círculo solo, no es una corona, con lo cual todo se simplifica muchísimo más. Pues tendría algo así. La corriente total que atraviesa toda esta zona de aquí, ¿vale? Toda esa zona de ahí es proporcional a pi r1 al cuadrado. Si yo solo quiero esta zona de aquí, esa zona de ahí es pi r minúsculo al cuadrado, ¿vale? Pues tendré que hacer esa regla de 3. Esa regla de 3 queda, sinceramente, de esta manera. Y encerrada es i del total, partido del total, es r1 al cuadrado, pi r al cuadrado. Bastante más fácil que antes, ¿vale? Bastante más fácil que antes, que como habéis visto, son restas de cuadrados y cosas así, ¿bien? Aquí no, aquí ya, nada, directamente ya tengo la corriente encerrada. Vamos a ver esta circulación, que se calcula siempre igual. B diferencial de L, B diferencial de LC, B 2pi R. ¿Vale? Y todo esto es igual a mu sub 0 por esa corriente encerrada, que va a ser I, tacho los pis, ¿vale? Y me queda R cuadrado, R1 al cuadrado. Perfecto, pues simplemente despejo y me queda mu sub 0i partido de 2pi r que multiplica a r cuadrado partido de r1 al cuadrado, ¿vale? Estas r y estas r se nos van y nos queda que mu sub 0i es 2pi r arriba r1 al cuadrado. Todo esto en teslas. Y para la región R menor. Bien, ¿qué R1? Muy curioso esto. Realmente muy curioso. ¿Por qué? Porque el campo que tenemos aquí varía proporcionalmente y linealmente con R. ¿Vale? Esto normalmente no suele pasar. Normalmente siempre tenemos campos que se atenúan, ¿no? Que van siempre con 1 partido de R. Es lo habitual en Ampere. Menos en los interiores macizos, donde el campo va creciendo a medida pues, que va alejándose del centro. ¿Vale? Este es el campo dentro, ¿vale? Es la primera vez que tenemos dentro un campo que sea diferente de cero. ¿Vale? ¿Qué sucede para la región? Para las regiones R1 menor que R menor que R2. ¿Vale? Pues en este caso, en esta región, ¿vale? Tenemos el caso habitual que es B diferencial de L mu sub 0 por la corriente encerrada. Esa corriente encerrada es mu sub 0 I. ¿Por qué? Porque me da igual que sea macizo o que sea hueco. Realmente, cuando estoy en esta zona de aquí, ¿vale? Cuando estoy en esta zona de aquí, el campo, o sea, la corriente que encierro es I, ¿vale? Esto al final se traduce en que B es, ¿vale? Y así estoy yendo un poquito más rápido, mu sub 0i, 2pi r, teslas, para la región R1 menor que R menor que R2. Muy bien, y me queda ya la última región, para R mayor que R2. ¿Vale? Y esta región sí que ya es muy igual a todas las R mayores que R2 que hemos visto antes, ¿no? Al final aquí vuelvo a aplicar Ampere
que a estas alturas ya nos tendremos que saber la relación de memoria. Ahí tenemos mu sub 0 por la corriente encerrada, pero al final como la corriente encerrada es la corriente interior menos la exterior, vale, pues nos queda 0. Con lo cual el campo aquí es 0 para R mayor que R2. Muy bien, pues ya tenemos todo, ¿vale? Lo importante aquí es darnos cuenta que cuando es una zona interior de este estilo, ¿vale? Que ya no es una corona, ¿vale? Que es maciza desde el centro hasta aquí, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son esas áreas. Eso es lo único que cambia. Y las áreas ahí pues es pi r1 cuadrado o pi r minúscula al cuadrado. ¿Vale? Genial, nos acercamos ya al más difícil de todos, que es este conductor macizo de aquí, que tiene dos conductores macizos. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Me he dejado el difícil para el final porque va a ser el del cual voy a reutilizar pues realmente mucho más, ¿no? Voy a quitar esto de aquí ya también, ¿vale? Inicialmente tenemos igual la misma región R menor que R1. ¿Vale? En R menor que R1 tenemos un conductor macizo, al igual que tenemos un conductor macizo a la derecha, es decir, tenemos el mismo ejemplo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Es lo mismo porque en el fondo es la misma arquitectura, es el mismo cable, ¿vale? Con lo cual aquí, para esta región, tenemos que B es mu sub 0 y partido de 2pi partido de R1 al cuadrado por R teslas, ¿vale? Todo esto para la región menor que R1. ¿Qué sucede en la región R1 menor que R2? ¿Vale? Vamos a ver qué sucede en esta región. Pues sucede lo mismo que en la región que hemos visto antes. Es decir, es una región en la cual toda la corriente encerrada es I. ¿Vale? Con lo cual estoy mirando a este punto de aquí. ¿Vale? Y esto es todo igual. Es B igual a mu sub 0i 2pi r teslas para R1 R menor que R2. Esto está perfecto, ¿vale? Ahora nos vamos a la región R2 menor que R menor que R3. Esa región es esta región de aquí, estamos en esta zona. ¿Vale? Y vamos a ver si podemos utilizar algo de lo que hemos visto antes. ¿Vale? Hemos visto esta región de aquí, R2 menos R, donde teníamos una corriente I, ¿vale? Dentro, ¿vale? Tenemos también una corriente I dentro, menos, ¿vale? Esta zona de aquí, es decir, todo igual porque la corriente también sale por aquí, entra por aquí, es lo mismo. Y en el fondo, al ser lo mismo, ¿vale? Pues puedo hacer uso de la expresión que he calculado aquí, ¿vale? Entonces esto sería, ¿vale? Esto de aquí sería, para este campo, ¿vale? Para esta región sería B mu sub 0i 2pi, a ver cuánto era, 2pi R, vale, 2pi R, y aquí sería R3 al cuadrado menos R al cuadrado, R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, si no me he equivocado al copiar. Todo esto teslas para la región R2 menos R menor que R3. Fijaros que en este campo magnético de este conductor no influye el campo magnético de esto de aquí, ¿vale? Porque al final Ampère lo que está diciendo es que los campos magnéticos no te tienes que preocupar de ellos, preocúpate solo de decirme cuánta corriente encerrada hay.
Y por último tenemos R mayor que R3, ¿vale? Y ya no es sorpresa para nadie que en este caso el campo magnético aquí es 0, ¿vale? Ya que al final pues la corriente encerrada es 0. ¿Bien? Con lo cual aquí pues es que el campo es 0 para la región R mayor que R3. Muy bien, pues este campo, que es el más complejo de todos, ¿vale? La arquitectura más compleja es esta que acabamos de ver aquí ahora. Como veis, lo hemos ido haciendo paso a paso con los diferentes ejemplos, con todas las posibles combinaciones de elementos, ¿vale?, que podíamos tener. Y con esto no deberíamos tener ninguna dificultad en ver cuál es el campo magnético creado dentro, ¿vale?, desde dentro de un cable. Bien. Pues con esto, ¿vale?, aunque ya parece un poco más largo digamos, la parte teórica que quería contar, con eso cubrimos todas las posibilidades. Hemos visto también qué significa o qué se esconde detrás, ¿vale?, de esta relación. Hemos visto dónde se usa, ¿vale?, y cuáles son realmente sus beneficios, ¿vale? Y luego hemos visto cuatro tipos de problemas, ¿vale? Pero nos queda ver los cables infinitos o los cilindros infinitos. Bien. Esto es realmente bastante más asequible, ¿vale?, de todo lo que hemos visto, pero requiere cierta reflexión. Bien. Vamos a pensar en un cable. Vamos a pensar en un cable, este de aquí. Vamos a pensar en este cable I, que tiene una corriente, ¿vale? Es un cable infinito por un lado y por el otro. Bien. Este cable va a tener un campo magnético que va a, por aquí saldrá, por aquí sale, ¿vale?, y por aquí entra, ¿vale? Es un campo magnético que va haciendo así. Es un campo que sale por aquí, ¿vale?, y entra por ahí. Este campo, para calcular el campo en un determinado punto, ¿vale?, en una determinada región, usamos la ley de Ampère. Es decir, tomamos una curva C, así, ¿vale?, que rodee, ¿vale?, por la cual atraviesa I. Aquí, pues ahora es súper trivial calcular esto, porque al final tenemos la circulación del campo magnético a través de esta curva C que hemos representado aquí ahora mismo. Esto es mu sub 0 veces la corriente encerrada. Y esto al final es mu sub 0 por I, porque la corriente encerrada, la corriente que atraviesa esta superficie encerrada por C, es la propia I. No cambia nada el cálculo de esta circulación, ¿vale? Esta circulación al final sigue todos los pasos iguales, ¿vale?, iguales de lo que hemos visto antes. ¿Vale? Es decir, tenemos esto, tenemos B diferencial de L, tenemos que B sale de aquí constante, C, y tenemos que esto es B 2pi por R. Muy bien, estas dos cosas ahora las igualamos, ¿vale?, y nos queda que el campo B es mu sub 0i 2pi R teslas. ¿Y en qué región? Pues en, realmente, para R mayor que 0. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué para R mayor que 0? Porque R es, ¿vale?, si aquí tenemos un punto, ¿vale?, R en el fondo va a ser esta distancia aquí, ¿vale? Esto es lo que va a ser R. Bien, con esto no calculamos el campo magnético en un punto en concreto, sino que lo calculamos pues para todos los puntos, ¿vale?, para todos los puntos, porque viene dado por esta R de aquí. ¿Qué tiene de particular
este campo magnético. ¿Qué nos dice este campo magnético? ¿Vale? Pues tiene de particular que al ser 1 partido de R, significa que el campo en esta región es más grande, alejándonos es más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos dice es que si nos movemos, ¿vale? Aquí tenemos un, vamos a decir, aquí tenemos un R igual a 2, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos R igual a 4, esto es R igual a 6, por poner unos números un poco más aleatorios, ¿vale? Y aquí en el fondo, claro, tenemos el cable que continúa, ¿vale? Todo este cable continúa por aquí. Bien, lo que nos está diciendo es que el campo a lo largo de este R igual a 2 es el mismo, es decir, es el mismo tamaño, ¿vale? Aquí es un poquito más pequeño, pero siempre del mismo tamaño. Aquí un poquito más pequeño, pero siempre del mismo tamaño. Es decir, este campo, ¿vale? Y esto es súper importante, y esto no lo dice esta relación de Ampère, este campo en esta dirección de aquí varía. ¿Vale? Se va atenuando, ¿vale? Cada vez es más pequeño. Varía con R. Pero este campo en esta dirección de aquí es constante. ¿Vale? Y estas son las cosas que nos permite en el fondo entender gracias a Ampère, porque Ampère lo que nos permite es, a diferencia de Biot y Savart, nos permite calcular el campo en toda una región y nos permite ver regiones de una manera más global, nos permite ver pues, cómo varía con el radio dicho campo magnético y nos permite detectar cuál es la zona de variación y cuál es la zona que es constante. ¿Bien? Y realmente esto es todo lo que hay que saber sobre Ampère. ¿Bien? En el fondo, tras esto, lo que podemos tener son luego ejercicios un poco más, más elaborados. Es decir, podemos tener, ¿vale? No voy a entrar más en detalle en todas las posibilidades que tenemos en cables, lo que he visto antes, ¿no? de que si es conductor macizo o conductor hueco, porque las hemos visto todas las posibilidades, pero en conductores infinitos, sí que podemos ver más opciones, ¿vale? ¿Qué ejercicios típicos podemos encontrar aquí? ¿Vale? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, cuál es el efecto de tener, por ejemplo, dos conductores infinitos. ¿Vale? Es decir, podríamos preguntarnos cuál es el campo magnético en un punto determinado aquí, en una región en concreto, ¿vale? Esa es una de las cosas que nos pueden preguntar, es cuál sería el campo magnético, por ejemplo, en un punto, vamos a decir, ¿vale? De aquí, ¿vale? ¿Cuál sería el campo magnético aquí que está a una distancia d, ¿vale? Y el campo a una distancia d y estas dos están separadas, por ejemplo, una distancia h, ¿vale? Esta es una cosa que nos pueden, ¿vale? nos pueden pedir, ¿vale? Y tendríamos que saber resolver. Y en el fondo, como ya sabemos que el campo magnético creado por un cable de estos, ¿vale? En el fondo es B mu sub 0i, B mu sub 0i, mu sub 0i 2πr, ¿vale? Ese es el campo magnético creado por un cable de estos, ¿vale? Lo que sí que sabemos también es que aquí el campo saldrá, ¿vale? Y aquí el campo entra, ¿vale? Y aquí igual, por el sentido de la corriente, aquí sale y aquí entra, ¿vale? Y además se superpondrán. Aquí tendremos el campo total, será el campo magnético creado por 1 más el campo magnético creado por 2, ¿vale? En este sentido, pues el primero
pero el de la derecha crea un campo magnético que sale en toda esta región, ¿vale? Y esta crea un campo que sale en esta región, es decir, en este caso concreto, aquí el total nos va a salir un campo saliente, ¿vale? Y en el fondo, ese campo, ¿vale? Ese campo al final tendremos que ¿vale? Tendremos que B1 será muy fácil, mu sub 0i 2pi por la distancia, que es d, ¿vale? Y b sub 2 pues será mu sub 0i 2pi y por la suma de estas dos distancias, h más d. ¿Bien? Y sumando todo esto, ¿vale? Simplemente tenemos que decir que la suma va a ser la suma de todo esto y aparte, pues que el sentido es saliente, ¿vale? Saliente del papel. Esto es un tipo de ejercicio que podemos hacer. A partir de aquí podemos preguntar cosas como ¿vale? Si decimos que esto es una corriente I1, esto es una corriente I2, esto es una corriente 1 y esto es una corriente 2, podemos decir cuál es la relación entre I1 e I2 para que el campo total, para que B total sea 0, por ejemplo, ¿vale? Y en el fondo pues sería sumar esto, ¿vale? Sumarlas, igualarlas y ver cuánto igualarlas a 0 y ver cuánto despejar I1 en función de I2, ¿vale? Muy sencillo. Otra opción, otro tipo de problema al que nos podemos enfrentar es combinarlas, ¿vale? De esta manera. Podemos tenerlas aquí, ¿vale? Y otra la podemos tener en perpendicular, ¿vale? Y no nos tendría tampoco que asustar. En el fondo, lo único que tenemos que tener claro es hacia dónde van entrando y saliendo. En este caso, aquí saldría el campo, aquí entra, ¿vale? Aquí sale y aquí entra, ¿vale? Cuando digo sale y entra es a la izquierda, ¿vale? Del conductor, ¿vale? Y a la derecha, ¿vale? Y si queremos calcular el campo magnético, por ejemplo, en este punto en concreto, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta que el campo generado por B1 entra, ¿vale? Y el campo generado por B2 en el fondo de aquí sale, con lo cual se pueden oponer el uno al otro. Pero en el fondo siempre hay que calcular el campo magnético de uno y de otro. Ese campo magnético se calcula siempre igual que hemos visto antes, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale? Y luego ya simplemente es tener en cuenta los signos y las pues bueno, direcciones y sentidos que pueda tener la particularidad del ejercicio. ¿Bien? Ya por último, por acabar, el campo magnético es un vector. Es un vector, ¿vale? De eso no hay duda. El campo magnético es un vector. Pero nosotros, las nomenclaturas que estamos usando, ¿no? Como mucho ponemos las unidades, ¿vale? Que era en este punto donde yo quería poner las unidades, ¿no? Pero ya las he puesto en todos lados. Aquí sabemos que el B es un vector, pero en ninguno de estos casos hemos puesto ningún sentido, ¿no? Ningún sentido, ninguna dirección, ¿vale? De ese campo. Eso sucede por dos cosas. Y es que el campo, cuando se trata de estas geometrías, de estos cables, sigue una geometría un poquito especial, y es que sigue una geometría concéntrica, una geometría circular. Eso en matemáticas se suele representar con un vector unitario que va en dirección θ, ¿no? Que tiene que ver con ecuaciones, digamos, con bases ortogonales en coordenadas cilíndricas. Es algo que no hemos visto, pero sí que os quiero decir que todos estos campos al final tienen esta componente, ¿vale? Lo que sí que podemos hacer, ¿vale? No es obligatorio poner esta componente, pero lo que sí que es obligatorio es saber posibles particularidades, ¿vale? Poder saber si concretamente en un determinado punto, ¿vale? Si en un punto
es posible, en un punto es posible, que el campo tenga una componente I, una componente J y una componente K. Y en este sentido sí que es obligatorio poner que B es I o J o K. En los anteriores no, porque estamos hablando de regiones pues bastante amplias, pero en este caso sí. Es decir, que si tenemos esta corriente de aquí, ¿vale? Y estamos diciendo que esto está en el plano IX, ¿vale? Y lo que sale es el eje Z. Lo que podemos decir aquí es que el campo B, ¿vale? Será el módulo que tenga B. Y aquí sale, ¿vale? Con lo cual esto va a ir en K positivo. Y aquí tenemos que esto B va en K negativo, ¿vale? Esto sí que lo podemos saber porque es un caso particular, ¿vale? De todo esto de aquí. Y con esto acabamos ya realmente todo lo necesario sobre Ampère, que en resumen lo que hemos visto es interpretar esta fórmula de aquí, que es la ley de Ampère, entender qué significa esa circulación de campo, qué es esa corriente encerrada que atraviesa una determinada superficie, ver cuándo se usa comparado con Biot-Savart. Sobre todo la gran diferencia es que queremos calcular el campo en una región y que está limitado a cables o cilindros infinitos y también a momentos en donde queramos calcular qué sucede en el interior de un cable, ¿vale? Para todo lo demás, Biot-Savart. Y para eso hemos visto 4 posibles distribuciones, 4 posibles ejercicios que yo creo que cubren el 90% porque siempre podemos encontrar algo diferente, pero con esto podéis resolver todos los tipos de problemas que tengan que ver con estas geometrías. ¿Bien? Y después hemos visto qué sucede o cómo calcular el campo magnético para un conductor infinito. ¿Vale? Hemos visto cómo se calcula, hemos visto cómo se interpreta que esto sea para una determinada región y después hemos visto algunos ejercicios típicos que nos podemos encontrar junto con la nomenclatura del campo magnético. ¿Bien? Genial, pues espero que os haya servido, espero que haya quedado claro, espero que quede clara la diferencia con Biot y Savart y cualquier duda me decís. Muchas gracias.